Muy bien, empezaremos esto con los datos estructurados. Básicamente los datos estructurados son simples agrupaciones de valores individuales, ya que anteriormente lo que vendría siendo en programación, digamos que un entero tiene un nombre y un valor, como por ejemplo el int enteros igual a 5, o también con caracteres de que el char a se llama a o tiene el valor de a. Aquí, al volverse la programación un poco más compleja, empezaban a estructurarse los datos, empezando a hacer empezar haciendo vectores y matrices para agrupar una serie de valores en esos mismos tipos de datos. Básicamente, tanto vectores como strings o cadenas de caracteres son similares, aunque ya el string viene siendo un dato, una un variable de objeto. Bien, los vectores y arreglos o arrays o vectores, casi siempre comúnmente le dicen arrays o arreglos, no se la complique. Cuando antes una forma, digamos, común de crear variables era haciendo un entero y creando una variable conforme al entero, lo cual generaba que si necesitabas, no sé, tres tipos de variables enteros, tenías que poner int a, int b, int c, int d o int A0, int A1. Entonces tendrías que poner un montón de ints y declarando un montón de variables, lo cual complicaba bastante a la hora de programar. Entonces, con los arrays o arreglos, lo que consiste es generar un solo tipo de variable, pero esa variable iba a tener una cadena o, como dice, un vector de valores, lo cual ya no iba a representar solo un valor o ya no iba a representar un símbolo, sino ya iba a representar un grupo de símbolos, un grupo de caracteres que en el momento de declararlo sería el tipo de carácter, ya sea int, ya sea char o ya sea un string. Esto es un poco más complejo que veremos después. Después, el nombre de dicha variable y entre corchetes ibas a poner la cantidad de valores que iba a tener esa variable o la cantidad de símbolos que tendría la variable. Este es un ejemplo bastante común que normalmente bueno, anteriormente para hacer un grupo, un texto, para para generar los números teníamos que escribir tanto el char, que era el tipo de variable, teníamos que escribir una variable con el valor h, otra variable con el valor o, otra variable con el valor l, así sucesivamente todos teníamos que crear el mismo número de variables conforme los caracteres que necesitábamos. Y a la hora de imprimirlas teníamos que nombrar todas las variables en el mismo orden en el que necesitábamos hacerlo. Lo cual ya con los arreglos esto se vuelve más simple. Simplemente pones el tipo de dato que viene siendo char, pones el nombre del arreglo, que puede ser también puede ser otros nombres como enteros, y no necesariamente es una letra. Pones, aquí hay dos opciones que incluso se me olvidó escribir, pero puedes poner a y entre corchetes poner un número y ese número representaría la cantidad de valores que tendría, la cantidad de símbolos. O te podrías poner el nombre, los corchetes, poderlos dejar en blanco, pero tendrías que poner, ya declarar los valores que iba a tener ya por defecto. Por ejemplo, aquí que tengo A, no tengo el número en blanco o el tamaño en blanco, pero también ya había declarado que tendría el valor de HOLA espacio MUNDO, lo cual entonces de esta manera el programa ya sabía que tenía una cantidad de 10 conjuntos de valores. Y para expresarlo o para imprimirlo ya solo consideraría de hacer un bucle for o un bucle igual funciona. El chiste es de que
generar una serie de interacciones que por cada interacción vaya alternando entre una casilla a otra casilla, a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue. De hecho, algo mal en esta imagen y algo en lo que va a ser muy confuso al inicio de esto, incluso hasta después se van a equivocar muchas veces, es que los números siempre empiezan de cero. Cuando generas un arreglo, siempre va a empezar de cero. Solo que incluso aquí me aparece ese error. Por ejemplo, si generamos el arreglo hola mundo con su respectivo espacio, porque también tiene un valor ese espacio, se generaría el H en la posición cero. Aunque aquí le pongamos 10, 10 será el número de casillas que tiene. Pero la posición de esa casilla siempre será de cero. Por ejemplo, el H sería cero, el O sería 1, el L sería 2, el A sería 3, y así sucesivamente. Por lo cual, si queríamos imprimir o incluso escribir más a futuro en esos campos, teníamos que generar o un while que se detuviera el ciclo antes de llegar a la cantidad total de números, o generar un for que inicialice en el cero, ya que es importante que inicialicen el cero para usar también el espacio cero. Si lo generan, si escriben que i inicialicen en el uno, al inicio del arreglo tenían un espacio en blanco, un espacio nulo. Por lo cual, y en el momento tanto de imprimir como de leer, perdón, de escribir, sería bastante problemático en el momento de generar programas ya más complejos. Y otro no muy usual, pero aún así necesario, son los vectores, que básicamente lo vendría viendo como vector de vectores. Esto básicamente es muy simple de comprender, ya que es muy parecido a lo que en la prepa veíamos como coordenadas, ya que cuando marcábamos un punto, teníamos el nombre de ese punto más un número, más dos números divididos por comas, la cual marcaba en qué posición en la X tenía y en qué posición en la Y tenía. Esto es casi igual, básicamente. A la hora de ver los vectores, por ejemplo, aquí en el anterior, simplemente teníamos que poner la A y poner la posición o el número. Por ejemplo, si queríamos ver la M, imprimir la M, podríamos poner simplemente cout A5. Recuerden que aquí debería de ser 0. A5, y en cuanto se diera a 5, checaría el arreglo A y a la posición 5, lo cual mostraría la M. Acá es igual, pero agregándole la complejidad de hacerlo bidimensional. Ya no solo es una posición en lista, sino ya a lo largo de un mapeo, digamos. Por ejemplo, si queríamos llegar a la posición 1,12, a la hora de escribir la matriz tendríamos que poner el tipo de carácter, para crearlo, perdón. Para crear la matriz sería poner el tipo de carácter, ya sea entero, ya sea char o flotante o lo que sea, poner el nombre de la matriz y poner esta vez dos llaves. Una representará, en realidad no importa tanto el orden, solo sean conscientes de cómo lo están ordenando porque va a ser importante después. Pero será la cantidad en lista que se genere, y el segundo será la cantidad en columna que se genere. Lo cual, por ejemplo, aquí básicamente es de 5 por 5. Aquí la matriz entre el primer corchete y el segundo corchete, los dos vendrían siendo 5. Que diga, perdón, 6. Vendría siendo 6, ya que el cero también cuenta. Que eso incluso, no importa en qué carrera, en qué semestre lo tengas, es muy común que uno se confunda así. Pero a la hora de querer acceder a dichos datos, vas a tener que eh, en cada número especificar qué coordenadas lo tienes. Por ejemplo, si queremos acceder a la posición 1, 2, por ejemplo, este que vendría siendo 12, deberíamos en la primera columna marcar como 1, lo que diga, perdón, sí, marcar como
o como 2, por ejemplo, lo cual generaría dos posiciones hacia abajo y en la que sigue sería uno, la cual generaría una posición hacia la derecha. Recuerden que en la primera posición entre todos sería el 0, 0, ya que por ahí se inicializa el propio matriz. Y tanto para imprimirlo como para insertar, si lo vas a hacer con un ciclo, sería un ciclo anidado de otro ciclo. Anidado, básicamente, no se le compliquen, es poner un for dentro de otro for o poner un while dentro de otro while. Por ejemplo, aquí igual tenemos ahora el hola mundo separado por dos columnas, en lo cual si queremos acceder, por ejemplo, a la n, se generaría simplemente una posición hacia la derecha y, y dos posiciones hacia abajo, contando como la primera posición el 0. Y si quieren imprimir toda la matriz en, en un ciclo, simplemente lo que haría, por ejemplo, es tomar un for que tome solo la fila, que vendría siendo solo dos, porque ya que ya solo son dos letras, y el siguiente for tomaría el número de columnas, que vendría siendo 5. Tomen en cuenta de que cuando hagan esto, cada uno se debe de mover de manera individual, lo cual si un for lo declaran con una variable ahí, el siguiente for lo deben declarar con otra variable que sea de forma independiente a la i. En este caso es muy común que pongan IJ o JK o así. Y a la siguiente, en el momento de mandar a llamar a la matriz, simplemente deben que poner la variable del primer for y del segundo for en cada uno de los corchetes. Por ejemplo, de esta manera, primero entrará el primer for. Después se dio cuenta de que está en la matriz 0. Después se meterá este for. Y si se dan cuenta, este for nunca no lo tocará hasta que finalice este. Entonces va a pasar de uno en uno desde la H, la O, la L, la A y el espacio. Y cuando termine eso, regresará otra vez al siguiente for. Entonces ya lo tomará como uno, pasará a la siguiente y repetirá el mismo proceso. Lo cual básicamente en el momento de ejecutar esta matriz, que diga este for anidado, lo que generará será tomar este valor, este y el que sigue, así de forma hacia abajo, de forma en cascada, sin revolverlas ambas. Si quieren tomar una variable directa, simplemente en un apartado fuera del ciclo, uy, perdón, declaren qué número, en qué posición están. Ya que si, por ejemplo, queremos tomar la D, tenemos que tomar la posición 3. En la I, en la I la cambiaremos por un 3 y en la columna 1, que recuerden que esta viene siendo la 0, la columna 1. Entonces sería A, 3 y 0, que diga 1. Y básicamente eso es todo. Este tipo de agrupamientos básicamente se toma cuando se generan listas, cuando se generan agrupaciones de forma